Bien, buenos días, ¿cómo están? Un placer poder estudiar la palabra de Dios con ustedes nuevamente. Vamos a ir a Juan capítulo 2 y vamos a estar estudiando desde el versículo 1, creo, hasta el versículo 11. Una de las cosas favoritas para mí en mi trabajo es asistir a bodas. La gente muchas veces me pregunta que si yo puedo realizar su boda y yo, si es miembro de la iglesia, ¿verdad? Por supuesto que digo que sí. Em, pero hoy vamos a estar viendo un problema que se suscitó en una de las bodas a las que Jesús asistió, una de las muchas fiestas que Jesús asistió. Y vamos a estarnos haciendo la pregunta, ¿cómo es que Jesús vino a restaurar este mundo? Porque este es el mensaje que nos da este episodio en la vida de Jesús. El encuentro de Jesús aquí es pues con varias personas. Él está ahí con su madre, pero luego se encuentra con ciertas personas que eran los encargados de llevar a cabo la celebración de esta boda. Y las comunidades donde vivía Jesús hacían énfasis en la comunidad, hacían énfasis en el todo, en toda la familia. O sea que si era la boda de dos personas, era la boda de todas esas dos familias que se reunían. Si algo malo pasaba, era la vergüenza para todas ellas, no solamente para los novios, sino para toda la familia. Así que era muy importante que todo saliera bien en esta boda. Y si una boda se llevaba a cabo, era de celebración porque había crecimiento de la familia, estas personas iban a tener hijos, la ciudad se iba a hacer más grande, el ejército iba a mejorar, la economía iba a mejorar, así que todo era visto en una manera comunitaria. La boda en el tiempo de Jesús duraba más o menos una semana. Los novios tenían sus invitados, pero como pasa en los ámbitos hispanos también, la comunidad, aunque no fuera invitada, llegaban a la boda, ¿verdad? Sin invitación, miraban la fiesta y se llegaban, más o menos, así como pasa en nuestros lugares muchas veces. Pero la historia que vemos hoy, en medio de la celebración importante que está pasando, pasa un imprevisto. Y es que se ha acabado la cosa más importante de la celebración en ese tiempo. Se había acabado el vino. Usted y yo podríamos pensar, bueno, no hay vino, entonces hay agua, hay otro tipo de cosas, pero para ese tipo de comunidad, lo más importante era el vino. Así que y primero se servía el mejor vino para dar una mejor impresión. Y luego el vino, cuando ya estaban un poco más alegres, el vino que no servía mucho. Si habían dos tipos de vino. Y se acabó el vino. Y en ese tiempo pues no habían comidas rápidas donde ir y comprar más tipo de bebidas. De hecho, esto era lo más importante. Imagínese usted hace una celebración y se acaba la comida en los primeros 15 minutos que usted está haciendo la celebración. Ahora lo solucionamos con Domino's Pizza, ¿verdad? Nos vamos y compramos por emergencia. Pero en ese tiempo no había una manera de solucionar. Y ahí está el dilema. ¿Qué hacemos ahora? Lo más lógico era terminar la fiesta. Ok, no continuamos más. Cada quien se va para su casa. Los novios y la familia se llevan la vergüenza de lo que había pasado por no haber planificado bien la celebración. Y la situación provoca que María se preocupe por ello y va a hablar con Jesús. Y vamos a ver lo que pasa en el episodio, pero quiero que vaya conmigo y lo leamos directamente de la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga.
Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco, llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo que Jesús en Caná de Galilea, versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La clave para entender este pasaje se encuentra en el versículo 11, que dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Este era un milagro, el primer milagro que Jesús hacía. Era el primer milagro para demostrar que él era Dios. Ahora, yo no sé si ustedes se preguntan, pero ¿cómo a Jesús se le ocurre hacer este milagro, convertir el agua en vino, si pudo haber hecho un milagro más espectacular, ¿no? Él hizo muchos milagros. Él hizo caminar a los paralíticos, hizo ir a los sordos, hizo ver a los ciegos. ¿Por qué Jesús no decidió hacer otro tipo de milagro, sino que decide ir a una boda donde el vino se ha acabado y luego revelar su identidad a través de un milagro como esto? Entonces, ¿por qué usar su poder para hacer un milagro en una fiesta? ¿Para qué una fiesta? Simplemente el milagro era para que la fiesta continuara, ¿verdad? Nadie estaba muriendo de hambre, nadie necesitaba atención inmediata, nadie fue sanado en ese milagro. Sin embargo, Jesús decide intervenir en la situación. Lo otro que podríamos preguntarnos es: ¿qué significa este milagro para nosotros el día de hoy? Porque si nosotros miramos ese pasaje superficialmente, pudiéramos decir: es una simple historia, es una boda. ¿Qué tiene que ver una boda de los tiempos antiguos con nosotros ahora? Si ahora nuestras bodas duran 30 minutos, ¿verdad? Antes duraban una semana, nada que ver. Pero vamos a ver por qué Juan decide poner esta historia en su evangelio. ¿Y qué hay de importante en esta historia que nosotros debemos saber hoy? Sigamos viendo los detalles de la historia y encontremos algunas respuestas. Dice que la boda tenía un maestro de ceremonia, un maestresala, como ustedes le quieran llamar, un mayordomo. Este hombre se encargaba de que toda la comida estuviera lista, el vino estuviera listo, de que nada fuera a faltar en la boda. Y entonces la celebración estaba lista, todos comienzan a tomar y se acaba el vino. Entonces las cosas se salen de control. El mayordomo no tiene más control para salvar la fiesta. Y entonces vemos a Jesús actuar. Y lo que vemos básicamente aquí es que Jesús, siendo Dios, para nosotros el significado es que muchas veces de las cosas pequeñas que nosotros pensamos tener el control, nosotros no tenemos el control de las cosas. A veces pensamos que nosotros tenemos el control de las pequeñas cosas y Dios se encarga de las mayores, ¿verdad? Jesús dijo en una ocasión: yo tengo contados hasta cada uno de los cabellos que ustedes tienen en su cabeza, de tal manera que Él controla hasta la más diminuta cosa que pasa en su vida. Ninguna hoja se cae si no es su voluntad. Entonces debemos nosotros entender que Dios tiene control hasta de las pequeñas cosas. Él es Dios. Él sabía que el vino se iba a acabar en esa boda. Él sabía que Él tenía que estar presente en esa boda. Él sabía que Él iba a hacer ese milagro en esa boda. Él está a cargo de los pequeños detalles y también de las cosas grandes que pasan en nuestra vida. Jesús lo gobierna todo. Entonces Juan decide poner este milagro aquí
para que nosotros, los cristianos, nos demos cuenta que Jesús vino, lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Jesús ha venido a rescatar a las personas de su vergüenza. Una de las cosas que iba a pasar con esta familia es que todo el mundo iba a empezar a criticar, iba a empezar a decir cómo se ponen a celebrar, qué vergüenza. Y en esa cultura que era de honor y vergüenza, era lo peor que le podía pasar a alguien. Esa historia se iba a llevar por muchos días. Pero Jesús ha venido para actuar y para cambiar nuestra preocupación en confianza, la tristeza y la alegría. Él ha venido a llenar los corazones vacíos para hacerlos sonreír. La vergüenza de los novios no solamente era su vergüenza, era la vergüenza de toda la familia. Y Jesús decide intervenir en la situación, tal como Él ha venido a hacer con muchas cosas en este mundo, a sacar a las personas de su desgracia, de sus mundos rotos y vacíos para proveerles satisfacción y gozo. Él provee lo que nuestro corazón necesita en el momento preciso. Pero hay algo más en este texto. No solamente Jesús vino, no solamente que Jesús tuvo que venir, pero que Jesús tiene que intervenir en las vidas de las personas que se encuentran en completa desesperación. Hay una explicación por qué Él tuvo que intervenir. El versículo 6 nos dice que habían unas tinajas de piedra, mire los detalles, que eran utilizadas en el rito de la purificación de los judíos. Y Jesús les dice que pongan ahí el agua. Jesús les dijo que llenaran las tinajas de agua y luego Él convirtió esto en vino. Sabemos por el Antiguo Testamento que habían varios tipos de ritos y normas que los judíos tenían que cumplir antes de hacer los sacrificios. Una de esas cosas es que ellos ponían hincapié en la necesidad de limpieza espiritual. Entonces ellos venían, lavaban sus pies. Yo no sé si usted ha visto, en los musulmanes pasa esto, pero antes de que ellos entren a las mezquitas, ellos se lavan las manos, se lavan la cara, se limpian para poder entrar a un lugar como símbolo de que ellos tienen necesidad espiritual. Entonces, estas purificaciones transmitían de forma viva, o esta limpieza transmitía al pueblo la forma viva de la necesidad de un Dios santo. Y de que ellos no lo eran, de que ellos necesitaban limpieza. Entonces, esto servía, según los rituales, para conectarse con Dios. Era necesario que hubiera, para conectarse con Dios, el pago de una pena. Por eso los sacrificios, ¿verdad? La limpieza del pecado y la necesidad del perdón. Entonces Jesús lo que está haciendo aquí es anunciando que Él ha venido para cumplir todo aquello que las ceremonias del Antiguo Testamento y que los judíos hacían, los rituales y sacrificios apuntaban en el Antiguo Testamento. Él ha venido a cumplir todas esas cosas. Jesús ha venido a ser el instrumento de limpieza que el pueblo necesitaba. Más adelante no iba a haber necesidad de más agua, no más ceremonias, no más corderos sacrificados, no más sangre de corderos imperfectos, porque el cordero perfecto había llegado para derramar su sangre y pagar de una vez para siempre el pecado de todos los escogidos. Entonces, Jesús hace poner el agua en esas tinajas, las tinajas de la purificación, ¿verdad? Y cuando el vino se acabó, María habló con Él y le dijo, el vino se ha acabado, en el versículo 3. Y Jesús le responde, mujer, ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? Le dice. Luego Jesús dice, aún no ha llegado mi hora. Jesús sabía que Él iba a ser instrumento de purificación para muchos, que se iba a sacrificar, pero todavía no había llegado el tiempo donde Él iba a hacer tan público su ministerio. Entonces por eso Él dice, aún no ha llegado mi hora. María sabía que Jesús no era un hombre ordinario. María sabía por cómo Jesús vino al mundo, de que había algo en Jesús, que Él podía hacer algo. Y luego ella dice a los hombres que estaban ahí, les dice, hagan todo lo que Jesús les diga, sigan sus instrucciones. Hay algo que Él puede hacer. Entonces, Jesús tiene control de todas las cosas y Él es el único que los puede ayudar. Él es el mayordomo perfecto
a quien no se le escapa ninguna cosa de las manos. ¿Y qué es lo que dice Jesús en el versículo 7 y 8? Llenen las tinajas con agua. Y luego él dice lo siguiente, y lleven un poco al mayordomo. Y así lo hicieron. O sea, si hubiera una persona que tenía que estar más preocupada que todos ahí, era el mayordomo, el encargado de todas las cosas. No se sabe si a este punto el novio ya sabía que se había acabado el vino, pero seguramente el mayordomo ya lo sabía. Y yo quiero que usted ponga atención a esto, porque dijimos que Jesús es el mayordomo perfecto, que es quien verdaderamente está a cargo de las cosas pequeñas y grandes en nuestra vida y quien tiene los suplementos importantes que nosotros necesitamos, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero observe aquí, en este caso, cómo el mayordomo tiene la responsabilidad de probar el vino que se había acabado y que ahora Jesús ha hecho el milagro y que dice, tomen un poco, llévenlo al mayordomo y que él lo pruebe. Entonces él tenía que aprobar la distribución de ese vino a todas las otras personas. Entonces el mayordomo prueba este vino y se asusta. Y él dice, este vino es mejor que el que teníamos antes, que el que se acabó. Esto está raro, dice, porque normalmente se sirve el vino de mejor calidad primero y luego cuando ya están alegres, se sirve el vino de menor calidad para que ellos pues ya no van a saber, ¿verdad? No están más preocupados por el sabor del vino. Entonces, lo bueno, el vino bueno vino después. Y lo que yo quiero que usted observe es que si Jesús es nuestro mayordomo, el mejor mayordomo que suple todas las necesidades, Él tiene que probar el vino. Ahora, antes, yo quiero que usted ponga especial atención porque casi siempre que se dice de que hay que beber de la copa en la Biblia, se está hablando de la ira de Dios, de la maldición de Dios. Si alguien tiene que beber de la copa de Dios, significa que alguien tiene que recibir toda la ira de Dios. Y cuando Jesús está a punto de morir en su agonía, Él está luchando, ¿verdad? Y Él sabe lo que le espera. Y Jesús va a decir lo siguiente. Él dice, hablando con el Padre en su sinceridad, dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú. Jesús es el mayordomo que probó la copa de la ira de Dios por nosotros. Él recibió el castigo por nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de una relación con el Padre. Jesús bebió la copa como nuestro mayordomo para que nosotros recibiéramos bendición. Timothy Keller dice lo siguiente: para que mi pueblo tome la copa y el gozo de la bendición, dijo Jesús, tengo que tomar la copa de justicia, castigo y muerte. Nuestro mayordomo tuvo que ser sacrificado y beber la copa completa de la ira de Dios. Así que debe haber gozo en el corazón al saber de que Jesús se ha sacrificado por nosotros y que Él ha vivido la copa de la ira de Dios. Pero hay algo más que nos enseña este pasaje, y es que debemos enfrentar nuestro presente viendo hacia el futuro, hacia el día final. Piense por un momento en esta escena. Jesús hace el milagro. El novio y la familia se ponen contentas. Luego todo el mundo disfruta del mejor vino y todos están felices con la celebración. Ahora piense, Jesús viene y se sienta ahí en una silla y ve cómo todos están bailando y ve cómo todos están celebrando y ve cómo todos están felices. ¿Qué pasaría por la mente de Jesús, cree usted? Yo creo que había una cosa que pasaba por la mente de Jesús y es esta. Que Jesús decía, me espera sufrimiento y maldición al tener que beber la copa y recibir el castigo por todos estos. Pero Jesús estaba diciendo, pero vale la pena porque ellos son mi especial tesoro.
Y así como yo los veo felices ahora, esta es una imagen de lo felices que ellos serán en el gran banquete que yo estoy preparando para aquellos que reciben mi perdón y que viene en el día final. Yo creo que eso era lo que Jesús estaba pensando. Jesús está sentado allí y Él sabe que para que otros puedan ser felices, Él tiene que beber la copa de la ira de Dios. Así que Jesús no solamente es el mayordomo, pero Jesús también se presenta en la Biblia como el novio. Apocalipsis 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos, démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el novio? Jesús. Y Él está preparando un día donde ellos dos se van a encontrar y vamos a celebrar nosotros para siempre. Jesús está preparando un banquete de bodas para su novia, que es la iglesia. Un día Él se reunirá con ella y vivirán disfrutando de una relación hermosa por la eternidad. Así que el encargado de la boda probó el vino, que era mucho mejor que el primero, y ciertamente que al seguir a Jesús, esto nos da muchas bendiciones y ayuda en el tiempo presente solamente porque Jesús probó el vino de la ira de Dios por nosotros. Y al hacer eso, entonces Él nos asegura un futuro por venir que es mucho mejor que lo que nosotros experimentamos ahora. Y ciertamente que el encontrar a Jesús ahora nos trae muchas cosas buenas. Pero el encontrarnos a Jesús en aquel momento va a ser lo más dulce que nosotros hemos podido experimentar. Así que yo le abro una pregunta. ¿Vive usted una vida cristiana con esperanza o sin esperanza? ¿Una vida cristiana en derrota o en victoria? Yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Estamos diciendo aquí que Jesús ha venido para restaurar nuestro mundo y nos provee muchas bendiciones ahora, pero nos ha prometido una bendición final cuando Él nos reconcilie, cuando nosotros lleguemos a la final encuentro con Dios. ¿Alguien puede encontrar al padre de ese niño, por favor? Bueno, entonces Jesús está prometiendo un porvenir para todo aquel que cree en Cristo. Y María fue sabia al decir: hagan todo lo que Él les diga. ¿Quiere usted gozar de satisfacción en la vida y las bendiciones que Jesús promete? Hagamos lo mismo que María dijo. Dice: hagan todo lo que Jesús les ha dicho. Eso nos va a ayudar a nosotros a vivir con esperanza, a esperar ese día final. Él arreglará nuestros mundos rotos. Él nos dará justamente lo que nuestras vidas necesitan en el momento necesario. Y muchas veces hará que nuestro vino se acabe en nuestras vidas. Porque Él está buscando una cosa. Él está buscando que Él sea nuestra satisfacción. Que nosotros reconozcamos que Él es el mayordomo. Que nosotros reconozcamos que solo hay uno que está en control de todas las cosas. Y ese es Jesús mismo. Jesús ha venido a quitar, a ayudar y dar esperanza a las personas desesperadas. Eso era en esa boda estas personas no tenían esperanza. Jesús ha venido a quitar la vergüenza de las personas destinadas al fracaso. Él cambia lo que parece ser la situación más triste en alegría y gozo sin límites. Él cambia la desgracia y la convierte en oportunidades. Aún los peores desastres que pasan en nuestra vida son oportunidades que Dios usa para que Él se glorifique. Por eso el versículo 11 dice: es el principio de sus señales que Jesús hizo en Canaán y manifestó su gloria. Jesús quiere manifestar su gloria. Y yo quiero que usted piense en un momento donde Jesús está preparando ese banquete. Y en Salmos 23, ese famoso versículo donde se habla del pastor que cuida de nosotros, consumará ese cuidado por nosotros. Porque dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Mi copa está rebosando.
¿Qué quiere decir? Ese momento habrá abundancia en nuestra vida, abundancia de alegría y satisfacción. Y Jesús está preparando ese banquete para nosotros. ¿Y sabe algo lindo que va a pasar ese día? Él enjugará nuestras lágrimas, Él quitará nuestro dolor para siempre. No tendremos ya memoria de las cosas malas que han pasado. Beberemos con gozo de ese vino que nos satisface. Así que tenga esperanza. Jesús supo de que esas jarras eran las jarras de la purificación y dijo, pongan el vino ahí. ¿Por qué? Porque Jesús quería que nosotros entendiéramos el simbolismo de que Él ha venido a hacer que nuestras vidas sean santas delante de Dios. De que la purificación viene solamente a través del Hijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿sabía Jesús que el vino se acabaría en esa boda? Él es Dios, ¿no? ¿Sabía que ese día terminaría Él haciendo su primer milagro en esa boda? Sí, Él lo sabía. De la misma forma, Él sabe que van a haber momentos en la fiesta de nuestras vidas donde nos quedaremos sin lo esencial muchas veces. Y Él todavía está en control. Probablemente no es el vino, pero para nosotros lo esencial es otra cosa. Y a veces Dios permite que lo esencial que es para nosotros en nuestras vidas se termine, porque Él está a punto de hacer un milagro en nuestras vidas y darnos la satisfacción que solamente se encuentra en Él, en el momento que nosotros lo necesitamos. Así que tenga confianza, aún las cosas difíciles que pasan en nuestra vida siguen siendo para el mismo propósito por el cual Dios existe, para la gloria de su nombre y para exaltarse a través de nuestras vidas. Así que a mí me gustaría orar para que nosotros entendamos que Dios es nuestra provisión, para que nosotros entendamos que cuando algo se acaba en nuestras vidas, que para nosotros era necesario, Dios todavía está trabajando para darnos algo mejor, un gozo y satisfacción que solamente vienen a través de la salvación y el perdón de Cristo Jesús en nuestras vidas. Oremos.